Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en estos sus estudios bíblicos que estamos teniendo los jueves. La forma de acercarnos hacia el Señor, de tener un encuentro así como iglesia, como cuerpo de Cristo. Llegamos hasta la presencia del Señor y aprendemos algo acerca de la palabra de Él. Qué bueno reunirse, qué bueno estar todos así en familia, juntos adorando a nuestro Dios. Por eso les decimos esta noche, bienvenidos nuevamente a esta su reunión. Y no olviden compartir el link allí con sus amigos, con los que ustedes quieran bendecir, con una palabra que esperamos sea de grande bendición para cada uno de ustedes, así como para nosotros mismos también. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a empezar dándole gracias al Señor y entregando esta reunión en sus manos. Que sea Él el que obre a través de esta hora que seguramente tendremos de estudio de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre bendito. Gracias, mi Señor Jesús, por el día que hemos vivido, por la semana que estamos teniendo, mi Señor Jesús. Gracias por cada hora que hemos pasado en tu presencia. Padre bendito, en esta noche, mi Señor, nos acercamos a través de tu palabra. Nos preparamos, Señor, a recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Háblanos, Señor, conforme a tus designios, Padre. Nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento y nos entregamos a ti, mi Señor, para escucharte solo lo que tú tienes para nosotros hoy. Gracias, mi Señor, porque esto será una palabra de bendición y que me ayudará a fortalecerme en tus caminos. Bendito sea tu santo nombre, mi Señor. Muchas gracias, hermanos, y ya estamos en un momento comenzando con la reunión de esta noche. Nuevamente, bienvenidos a todos. Bien, ya estamos aquí en nuestra presentación, la pueden ustedes allí observar seguramente. Vamos a hablar de un tema que lo hemos tocado ya en varias ocasiones y seguramente sin necesidad de tocarlo, yo creo que cada uno de nosotros deducimos muchas veces que hay cosas que definitivamente nos alejan de la presencia de Dios, de recibir sus bendiciones. A veces nos preguntamos por qué sus bendiciones no llegan, y hay muchísimos motivos por los cuales muchas veces esas bendiciones no llegan, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algunos temas que nos hablan de eso. Una de las principales razones es cuando estamos alejados de Dios, ¿no? Cuando estamos fuera de la presencia del Señor. Y cuando empezamos a mirar qué cosas me alejan de Dios, pues vamos a encontrar una gran cantidad de cosas que justamente se ponen en intermedio entre lo que es Dios y nosotros. La principal causa obviamente pues es el pecado, el que nos divide, no permite que nosotros vayamos a la presencia del Señor. El Señor dice que no se va a juntar con pecado, ¿no? Cuando hay pecado en medio de nosotros, cuando hay pecado en nuestro corazón, en nuestra mente, en donde sea, pues obviamente nosotros estamos apartados del Señor, estamos fuera de su presencia. Pero para llegar a ese punto de estar alejados y estar en el pecado, digamos, tiene que haber ocurrido algunas circunstancias, ¿no? Que nos llevan justamente a esa situación. Pues esta noche vamos a tocar algunos puntos, algunos. Yo creo que nosotros conocemos muchas de las circunstancias que nos alejan de Dios por nuestra propia experiencia. Como les digo, muchas veces no necesitamos ni siquiera que nos den un estudio bíblico para entender qué es lo que me aleja de Dios, porque nosotros mismos reconocemos qué me está separando de Dios, qué pone barrera entre Dios y yo. Ya les digo, sacando lo que es el pecado, que obviamente es la barrera más grande, pero digamos, ese pecado en qué está motivado, o esa división que hay entre Dios y yo, en qué está motivado. Y encontramos una cantidad de elementos obviamente que nos separan de Dios. Cosas, por ejemplo, como no congregarnos dentro de la iglesia, ¿no? El hecho de apartarnos, el hecho de alejarnos, valga la redundancia, y sí, de Dios, el hecho de no escuchar sus mensajes, el hecho de no leer su palabra, el hecho de no escuchar testimonios de parte de otro. Esas son cosas que me hacen que, como decimos, nos van enfriando, ¿no? Van quitando ese calorcito de sentirme dentro de la presencia de Dios. Hemos reconocido y todos conocemos que el amor se fundamenta justamente es en detalles, en el diario vivir, en lo que vamos pasando, en lo que vamos viviendo. Cuando no hay detalles, cuando no existe esa relación, obviamente
pues se va muriendo aquel afecto, va quedando atrás, y hasta que al final desaparece. Eso nos pasa con Dios. Nuestra relación es una relación diaria, continua, de cada minuto, de cada instante. Y cuando empezamos a hacer que estas situaciones empiecen a dilatarse, a no acercarnos a Dios, a no tener contacto con Él, pues ese amor que en algún momento sentimos obviamente empieza a menguar, hasta que un día, sin darnos cuenta, resultamos alejados de Dios y terminamos diciendo: creemos en Dios, pero creer en Dios es muy distinto a amar a Dios, ¿no? Entonces yo puedo creer en Dios y puedo creer en muchas cosas, pero una cosa es que yo acepte lo que Dios me da o lo que Dios ordena. Y yo acepto las cosas de Dios solamente cuando estoy bajo su amor, bajo su cobertura, porque cuando nosotros nos acercamos con amor hacia Él, obviamente tratamos de agradarle. ¿Y cómo le agradamos? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandatos. Es la forma más explícita en que nosotros podemos demostrarle amor a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Pero justamente hay circunstancias que nos llevan a eso, a alejarnos, a olvidarnos de la palabra. Como le digo, una de esas cosas muchas veces no reunirnos o en otras situaciones. Bueno, vamos a mirar algunas de las que tengo aquí que vamos a estudiar esta noche. Y quizás no sean las más prominentes, pero de todos modos quise sacar algunas para que tengamos en cuenta eso, ¿no? Y que en un momento reflexionemos en qué punto estamos. Reflexionando dónde estamos, uno sabe hacia dónde puede ir, ¿verdad? Entonces siempre a veces es bueno tomar un momento de respiro, un momento bueno, vamos a parar aquí, vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer, dónde estoy, qué he hecho y qué me falta por hacer. Entonces esta noche será una reflexión sobre algunos punticos que ya les digo que nos pueden ayudar a tener sobre esa reflexión. Voy a ir aquí a mi presentación que tengo. Ahí está. Le he puesto ese título: ¿qué me aleja de Dios? Como les digo, vamos a hablar sobre algunos aspectos que nos alejan de Dios, que no permiten que mi relación fluya como a mí me gustaría y principalmente como a Dios le gustaría que fuera nuestra relación con Él. Que a veces no es importante, bueno, para el Señor sí, y gracias por ese amor y por esa preferencia que nos tiene a nosotros, que sea importante lo que nosotros pensamos, pero indudablemente nosotros como cristianos, lo más importante es qué piensa Dios de mí, qué piensa de mi relación de mí, no lo que yo pienso, porque a veces, o la mayoría de veces, para nosotros los hombres no es importante lo que nosotros creamos, es lo que Dios está pensando de nosotros. Vamos a ir entonces a esta primera situación y vamos a mirar unos primeros pasajes antes de entrar en el tema de algunos personajes que en el tiempo pasado reflexionaron cuando perdieron esa comunión con Dios. Porque no es tan fácil decir, bueno, pues Dios se apartó de mí, Dios se quitó de mí y ya. Que la cosa queda como tranquila y ya, suficiente. Y quizá en este mundo que estamos viviendo, en este mundo terrenal, puede que terminemos de pasar la vida hasta bien, porque mucha gente la pasa incluso con dinero, carro, casas, paseo, todo, lo tienen todo. Puede que este mundo termine bien, entre comillas. El problema no es este mundo, como yo lo he dicho muchas veces. Este mundo lo pasamos como sea, bien, mal, regular, como usted lo quiera tomar. Lo vamos a pasar. Lo que nosotros tenemos que pensar y lo que se fundamenta principalmente en la palabra de Dios es lo que viene. Después, cuando ya descansemos, cuando bajemos al sepulcro, ¿qué viene para nosotros? Eso es lo importante. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia, justamente en la Biblia no nos habla cómo vamos a vivir en este mundo, cómo vamos a estar en este mundo. Aunque obviamente están las bendiciones del Señor, pero principalmente y el fundamento principal de la palabra de Dios es prepararnos para el futuro, para lo que va después de la muerte, que eso es lo importante y eso es lo que generalmente el ser humano olvida, que uno se tiene que preparar para lo que va a pasar es cuando se muera, no acá, porque como les digo, aquí ¿qué? Vamos a pasar 50, 70, 100 años, los que usted quiera, y como le digo, la podemos pasar hasta bien chévere, mucha gente la pasa así. El problema no es ese, el problema es después, una eternidad, no son 100 años, son 200, 300 mil años, 10 mil años, 1.000.000 de años. Es cómo voy a pasar esa situación. Entonces, ¿qué importaría pasar 100 años bien acá cuando voy a pasar 2 millones de años muy mal después? Entonces, lo más importante es prepararnos para esa situación, para ese punto. Y a veces, mucha gente no le tiene
conciencia a ese punto, a ese paso que se va a dar. Y entonces da lo mismo tener Dios que no tener Dios, da lo mismo medio creer en Dios y de pronto actuar en que sí creo en Dios solamente cuando de pronto voy a una reunión de la iglesia por allá cada año, o cuando me tengo que casar, o cuando tengo que hacer alguna cosa, que con eso es suficiente y mi relación de Dios termina ahí, y con eso es suficiente. Entonces no valoramos lo que es la presencia de Dios dentro de nuestra vida. Estos pasajes que voy a leer justamente muestran es de dos personajes que son muy importantes dentro de la palabra de Dios, como es Moisés y como es David, lo que sintieron o lo que sienten ellos cuando la presencia de Dios no está. Y yo creo que cuando uno mira, si son dos personajes tan principales, tan importantes dentro de la palabra de Dios, y ellos demuestran lo que es perder la presencia de Dios, imagínense qué será para nosotros, que somos menos importantes que ellos, si lo podemos decir, ante la presencia del Señor, ¿no? Pues miremos estos pasajes que nos hablan justamente de lo que ellos sienten cuando el Señor no está, cuando la mano de Dios, cuando la presencia de Dios no está con ellos. El primero lo encontramos allí en el libro de Éxodo. Ahí encontramos un pasaje, ustedes los pueden ver. Si no lo pueden ver, lo vamos a leer de todos modos. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Aquí se está dando una situación cuando, recordemos el paso anterior de lo que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue seleccionado por el Señor para llevarlo a un lugar maravilloso, así como tú y yo lo tenemos hoy propuesto. El Señor nos ha dicho, nos va a llevar a un lugar maravilloso, sensacional, mejor que vea, cosas que a mente humana dice jamás han subido. A ese lugar es el que el Señor nos va a llevar. Al pueblo de Israel le prometió eso. Mire, yo los voy a llevar a una tierra, les dice, que fluye leche y miel. En ese tiempo la leche y la miel eran dos cosas supremamente importantes. Era como, no sé, como ya hable usted el petróleo o el oro, qué sé, las cosas más importantes que habían, con las que se comerciaban, lo que era vital para el ser humano. Y les dijo él, los voy a llevar a una tierra donde fluye, es decir, sale, mire, eso brota como si nada. A esa tierra es a la que les voy a llevar. Como les digo, es la promesa que, por ejemplo, tú y yo tenemos hoy, que nos ha dicho el Señor. Voy a prepararos lugar, un lugar maravilloso, una patria celestial que llamamos sensacional. Esa es la promesa que tenemos. Moisés está llegando allí a un punto donde el pueblo de Israel, obviamente, se apartó como tantas veces del Señor, lo sacó a ira, empezó a hacer cosas que no estaban conforme a la voluntad de Dios, porque el ser humano es caprichoso y siempre se comporta en esa situación. El pueblo de Israel estaba viviendo esa situación. Entonces llegó un punto allí donde Moisés se presenta. Recordemos que el Señor bajaba, su presencia, su santidad, su gloria descendía sobre lo que era el tabernáculo, y allí era donde él los guiaba. Estando en medio ahí de una confrontación, se presenta un día Moisés allí ante la presencia del Señor, y el Señor le dice, estoy enojado con ustedes porque son un pueblo de dura cerviz, que no hacen caso. Dijo, de ahora en adelante hablaré solamente contigo, tú entrarás solamente aquí a lo que es el tabernáculo, al lugar santo, y solamente hablaré contigo y nada más. Y digamos, para el pueblo de Israel, pues eso era terrible, ¿no? Que entonces el Señor dijera, ¿sabe qué? Yo ya no quiero dialogar con ustedes. Imagínese usted en esa situación, que el Señor le diga, es que yo ya no quiero hablar con usted. Si yo quiero hablar con usted, le voy a mandar razón con el pastor, le voy a mandar razón con fulano, le voy a mandar razón con sultano, pero yo ya no voy a hablar con usted. Hombre, pensemos que esa es una situación realmente difícil para uno como cristiano, que Dios lo haga de un lado y diga, le voy a mandarse un razonero. Eso era lo que estaba pasando allí con Moisés. A Moisés le dijo, ¿sabe qué? Yo voy a hablar es con usted, solamente con usted, y ese pueblo solamente va a escuchar lo que yo le diga. Es decir, él se estaba apartando. No les estaba diciendo los voy a abandonar, ni nada de esto, pero sí se estaba apartando de lo que ellos estaban esperando. Y Moisés, en un acto, mire, de misericordia, de amor por su pueblo, por lo que fuera, ¿no? Porque era un hombre justo, él se le presenta al Señor y entonces le dice, no, Señor, nosotros no iremos a caminar, y yo no voy a caminar si tú no vas con nosotros, pero con todo el pueblo.
todos vamos a ir, todos vamos a caminar, pero tú vienes con nosotros. Y es lo que está viviéndose aquí en Éxodo capítulo 33, versículo 15, cuando le dice, Moisés le responde, si tu presencia no hay dar conmigo, no nos saques de aquí. Y uno cuando toma la palabra allí piensa que es con Moisés, que la situación se está dando con Moisés, porque él le dice, si tu presencia no hay de ir conmigo. Pero si nosotros miramos unos pasajes atrás, el Señor le ha dicho, sí, contigo voy a hablar y contigo voy a ir. La cosa era con el pueblo de Israel. Lo que pasa es que Moisés se sintió algo y dijo, no, si no vas con el pueblo, si no vamos todos, entonces no nos moveremos. Y ahí viene la importancia, mire, de un hombre como Moisés. Él era justo. Imagínense, sería tan justo que Dios lo eligió para dialogar con él, y es más, apartó al pueblo, pero a él no lo apartó. Imagínense la supremacía que el hombre tenía, que el Señor le dijo, no quiero hablar con nadie, pero a usted sí lo voy a respetar, porque usted es un hombre de justo, de palabra, es el hombre que realmente yo estoy necesitando, buscando, es el hombre adorador que yo quiero en este momento. Nótese entonces la preferencia que tenía Moisés con el Señor. Y sin embargo Moisés en ese momento siente obviamente que el Señor se aparta de ellos. Imagínense, un hombre de Dios, un hombre entregado de Dios, y que en ese momento sienta que la presencia de Dios es quitada, para él fue terrible. Y como les digo, no era solamente por él, porque por él el Señor lo iba a guiar, era por el pueblo en general. Y él les dice, no Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos moveremos, simplemente. Y esa tendría que ser la actitud de cualquier cristiano, ¿sabe? Saber que la presencia de Dios está conmigo, saber que su mano va conmigo, saber que Él es el que me va marcando el paso. A veces los cristianos salimos, y cristianos de pronto entre comillas, salimos de la casa y ni siquiera nos acordamos de que Dios existe o que Dios está o cualquier cosa. Nos apartamos de Dios y nos da lo mismo caminar, no importa si Dios está. Mire, un hombre de Dios aquí cuando siente, no Señor, si la presencia tuya no está con nosotros, no vamos a caminar. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso. Señor, si tu presencia no está, si tu espíritu no está conmigo, yo prefiero no salir de casa, prefiero quedarme aquí, prefiero no hacer nada, pero yo necesito que tu presencia esté conmigo. Esa es la verdadera vocación de un cristiano. Saber que la mano de Dios está sobre uno, que la sombra de Él es la que lo acompaña, no saber que está alejado y salir tranquilo y llegar a la casa tranquilo y acostarme tranquilo como si no hubiera pasado nada, y no darse cuenta que ni siquiera la presencia de Dios ha estado, ni siquiera darle gracias a lo que es el Señor y su presencia en la vida de uno. Entonces, primera cosa que tenemos que darnos cuenta, mire, un hombre que estaba entregado a Dios, que reconoce lo que es tener la presencia del Señor. Vamos a mirar otro, este es David. Salmo 27:9. David es el hombre conforme al corazón de Dios, y él mismo lo define allí dentro de su palabra. Imagínense, David está dentro del estandarte. Si vamos a hablar algún día y quisiéramos poner un nivel, una clasificación de hombres santos o hombres que están dentro de la presencia o en la cercanía de Dios, tenemos que poner a David casi en la cima. Y sin embargo él mismo reconoce, mire, que él sí reconoce, sabiendo que está allí muy cerquita del Señor, reconoce lo que es vivirse en la presencia de Dios. Salmo 27:9 lo escribe y dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Es una invocación tremenda la que hace David. Señor, no apartes tu rostro de mí, no quites tu mano de mí. Qué cosa tan bonita, digamos, que uno como cristiano pudiera decir eso, ¿no? A levantarse y ver que las cosas no funcionan durante un día, que las cosas no me están saliendo, reflexionar uno y darse cuenta que de pronto que es que la presencia de Dios se ha quitado, y uno entonces le diga, Señor, no ocultes tu rostro de mí, no quites tu mano de mí, permíteme, Señor, estar en tu presencia. Y como le digo, muchas veces hay cristianos que pasan tranquilos y pasan una semana y ni se acuerdan de lo que es Dios. No se acuerdan de qué se trata Dios. Y eso es grave, digamos. Si uno realmente siente el amor hacia Dios, uno tendría que dolerle el corazón saber que Dios se aparte de uno un solo instante siquiera. Salmo 11, perdón. Igualmente David. Mire lo que le está diciendo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esta es una verdadera oración, ¿oyó?
Este es un verdadero ruego cuando llega uno ante la presencia de Dios. Señor, no quites tu presencia de mí, no te apartes de mí. Yo no quiero caminar, como decía Moisés, no quiero salir de este lugar, no quiero salir de tu presencia. Yo no quiero ir a trabajar, no quiero estudiar, no quiero hacer esto o aquello si tú no vas conmigo. Es tener la compañía de Dios dentro de nosotros, saber que su mano está con nosotros y que si su mano se aparta, que nos duele en el corazón. Pero como le digo, hoy está pasando que ni siquiera nos duele, que si Dios está bien, si no está, lo mismo. Pasa una semana y da lo mismo, pasan 2, 3 días y si me puedo reunir, si puedo escuchar la palabra, si no, no importa. Dios puede esperar, puede pasar lo que sea. Y debería dolernos saber que la presencia de Dios no está con nosotros. En este caso David, ahí mismo en el Salmo 51, él en el versículo 3 está diciendo por qué el Señor se le ha apartado del corazón, de su lado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es una parte fundamental. Como lo vimos allá en el libro de Moisés, en el libro de Éxodo, en la parte de Moisés, Dios se había retirado del pueblo de Israel solamente porque era un pueblo de dura cerviz, lo dice allí. Ese es un pueblo pecado. El pecado pone distancia entre Dios y nosotros. Aquí David lo reconoce. Él sabe, dice, mi pecado siempre está delante de mí. Yo sé que soy un pecador. Él reconoce que ha ofendido a Dios. Dice, pero a pesar de eso, pido perdón por mis rebeliones, Señor. Y no apartes tu mano de mí. Qué importante, ¿no? Qué bonito. Miramos entonces las consecuencias de lo que se da cuando se está apartado o cuando el Señor se aparta de uno, porque a veces nosotros no nos damos cuenta cuando el Señor está afuera, y muchas de las circunstancias que nosotros vivimos a veces son justamente eso, porque el Señor no está de nuestro lado y aún continuamos así. Miremos algunas consecuencias que se mencionan dentro de la palabra de Dios de aquellos que decidieron un día sacar la presencia del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 dice: el espíritu se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esta es la historia del primer rey de Israel. Óyeme bien, el primer rey de Israel. Recuerde que el Señor había nombrado gobernadores que eran jueces, que fueron los primeros que existieron dentro de la palabra de Dios, y ellos eran los que guiaban al pueblo de Israel. El Señor tenía su tipo de gobierno muy distinto a lo que existían en las naciones que estaban alrededor. El pueblo de Israel empezó a sentir celos de que los filisteos tenían un rey, que los amalecitas tenían un rey, que todos los pueblos alrededor tenían reyes y que ellos no tenían un rey a quien adorar, y entonces se le presentan al Señor, le piden, no, es que nosotros queremos tener como todos los pueblos, nosotros no queremos ser distintos, y el Señor se les decía, no quiero, que para eso tienen un gobierno. Finalmente el Señor en su gran misericordia les concedió lo que querían y nombran el primer rey, y ese primer rey fue Saúl. Ese rey Saúl, en un principio la mano de Dios estuvo con él. No me voy a ahondar mucho en la historia porque ese no es el punto que voy a tocar esta noche, pero si ustedes miran allí las escrituras van a encontrar cómo el Señor lo aceptó y empezó a bendecirlo desde un comienzo, porque el Señor lo aceptó y estaba su espíritu sobre lo que era Saúl. Pero Saúl se aparta del Señor, empieza a hacer las cosas que le parecen que son perfectas de acuerdo a su opinión. Llega un momento, que es el que menciona allí, cuando el Señor dice, Jehová apartó su espíritu de él, es quitado, y es más, le envía un espíritu, dice, malo, que empieza a atormentarlo. Eso es lo que pasa, cuando el Señor se aparta de nosotros, empiezan esos espíritus malignos a dominarnos alrededor, empiezan a atacarnos. Dice la palabra del Señor que Satanás está como león rugiente para ver quién está fuera de la cobertura de Dios. Por eso es importante estar bajo la cobertura de Dios. La cobertura de Dios es vivir bajo su mandamiento, bajo su palabra. En este caso le pasa a Saúl. Una consecuencia entonces es que está siendo atacado por Satanás en diferentes formas. Hoy en día muchas situaciones se dan es por eso. Yo alguna vez les mencionaba que hay gente, ¿no?, que dice, Señor, ¿por qué me castigas muchas veces con una enfermedad, pasando por situaciones difíciles, por una desgracia de esta, de aquello? Señor, ¿por qué me atacas? Y yo les he dicho, lo primero que uno tiene que examinar es su vida y darse cuenta si es un castigo del Señor, porque
mayoría de veces, lo podría asegurar, la mayoría de veces lo que pasa es que no son ni castigos de Dios, lo que pasa es que la ausencia de Dios. Dios ha quitado el espíritu. Dios no está con una persona que es pecadora, una persona que se aleja de Dios. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Pues que Satanás lo ataque, y después de que Satanás lo ataque, entonces le empieza a echar la culpa. Dios, ¿por qué me castigas? Y resulta que Dios no tiene nada que ver en el asunto. Resulta que la persona se salió de la cobertura de Dios. Y esa es una gran consecuencia que estamos viendo allí y que se da dentro del ser humano. Usted sale de la cobertura de Dios y usted después no le pregunte a Dios por qué le pasan situaciones, por qué hay desgracias, por qué hay problemas, por qué hay... Cuando usted examina su vida y se da cuenta que está fuera de la cobertura de Dios, se da cuenta que ni siquiera Dios está en el asunto. Jueces capítulo 16 versículo 20, esta es la historia de Sansón. Sansón contra los filisteos. Y le dijo: Sansón, filisteo sobre ti. Y luego que despertó de sus sueños se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, mira cómo termina diciendo este pasaje, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Allí está hablando una situación de cuando se presenta Sansón es tomado prisionero por los filisteos. La historia va un poquito larga, voy a tratar de resumirla rápido. Resulta que Sansón toma a Dalila, que era una filistea, una mujer que el Señor le había pedido que no tomara jamás, que no se juntara con un pueblo enemigo. Él hace caso omiso, se casa con esta mujer, desobedece a Dios. Él tenía una fuerza tremenda, terrible, que lo dominaba todo, era a partir de su cabello. Sin embargo, eso no lo conocía nadie. Cuando se casa con Dalila, los hombres allí entonces le dicen a Dalila: emborrache o pídale a su esposo que nos diga cuál es el secreto de su fuerza y nosotros lo atacaremos. Y ella entonces un día coge, lo toma allí, y Sansón le dice: no, es que si me ponen ligaduras nuevas, entonces está, y esto pasa esto. Resulta que eso no fue cierto, lo amarraron con ligaduras nuevas. No, y él llegó y la rompió y pasó como 3 o 4 veces la misma situación, hasta que al fin una noche Dalila se pone a llorar y el hombre le dijo: está bien, es mi cabello, el que se me cortan el cabello, pasa esto. Pues le cortaron el cabello, y la situación que está pasando es eso, aquí en este punto, le cortaron el cabello. Cuando dice Sansón, los filisteos sobre ti, es Dalila. Y él, como en las ocasiones anteriores, se había salvado, se había levantado. En ese momento pensó que era igual, no se había dado cuenta que ya le habían cortado el cabello y no tenía fuerza. Digo: no, esta vez saldré y les haré lo mismo. Y se levanta y no. Resulta que dice: él no sabía que Jehová se había apartado de él. Su espíritu, que estaba, digamos, representado en el cabello de él, en la fuerza de él, había sido quitada. ¿Sabe por qué? Porque Jehová se había apartado de él. Ahí lo toman el prisionero, es cuando le arrancan los ojos, lo toman prisionero. Bueno, ahí le hicieron una cantidad de cosas. Eso pasó, ¿sabe por qué? Porque la presencia de Dios no estaba. Esa es la consecuencia de que Dios no esté con nosotros. Cuando la presencia de Dios no esté, nosotros estamos expuestos a cualquier cosa. Este era un hombre de Dios. Sansón fue elegido como un hombre. Era uno de los jueces, uno de los gobernadores que tuvo el pueblo de Israel. Había sido seleccionado por el Señor, y le había dado algo que ningún otro ser humano ha tenido, una fuerza descomunal que él mantenía. Y sin embargo se dejó doblegar. Una consecuencia de eso, de que la presencia de Dios no esté, es que él después fue tomado prisionero por los filisteos. Y un último cosita que podemos ver allí en Génesis capítulo 3:23, que es lo peor, ¿no? Cuando la ausencia de Dios no está, que fue cuando sacaron a Adán y Eva del paraíso. ¿Qué le tocó al hombre? Dice allí: fue el hombre tomado para que labrase toda la tierra. Es una consecuencia. Estos dolores que tenemos hoy de este mundo es consecuencias de que la presencia de Dios nos haya sido quitadas a los seres humanos. Entonces tengamos en cuenta eso. Cuando la presencia de Dios no está, es gravísimo. Por eso David, por eso Moisés reconocieron: Dios, no quites tu presencia de nosotros, no quites tu Santo Espíritu. Y esa debería ser la voz tuya y la voz mía. Señor, jamás quites tu Santo Espíritu de nosotros. Gloria a Dios. Ahora sí, entremos a los elementos que me separan de Dios, o que yo tengo aquí algunos elementicos que nos separan de Dios. Como le digo, son varios, son bastantes. Ustedes mismos pueden reflexionar qué me separa de Dios, ¿no?
Ya como les digo, a veces puede ser el trabajo, el mucho trabajo, hace que entonces ya no tenga tiempo de leer la palabra, que no tenga tiempo de ir a la iglesia, que no tenga tiempo de hacer reflexiones. La pereza, muchas veces la pereza nos aleja de Dios porque no tenemos ese acercamiento que quisiéramos. Hay muchos elementos. Yo voy a mencionar aquí unos esta noche que ya, como le digo, le ayudará para usted reflexionar en qué punto está, porque es bueno a veces hacer un balance y decir, bueno, ¿dónde estoy y cómo está mi relación con Dios? La autoconfianza. ¿Quién no creyera que muchas veces esto me lleva justamente a separarme de Dios o a no alcanzar las cosas que Dios quiere conmigo? Vamos a mirar eso de la autoconfianza con algunos ejemplos que hay a través de la palabra de Dios. Leamos Génesis capítulo 3, versículo 5, que habla justamente de lo que hizo la serpiente allí en el huerto del Edén. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo que es el bien y el mal. La autoconfianza lo que me revela es que nosotros llegamos a un punto en que pensamos que ya lo hemos alcanzado todo, que llegamos a la estatura de Dios. Satanás lo que buscó desde un comienzo fue hacernos tratar de entender que nosotros tenemos la capacidad de Dios y que nosotros llegamos a un punto en que somos autosuficientes y que lo de Dios ya no es importante. Le dice a Adán y Eva, no, el día que ustedes coman de esto, ustedes van a tener la misma plenitud con la que está Dios acá. Tendrán el mismo conocimiento, tendrán todo, lo tendrán. Y ellos lo creyeron. Ellos se sintieron capaces de que podrían tener lo mismo que Dios poseía, sus mismos poderes, sus mismas cosas, las mismas situaciones. Eso es lo que nos lleva muchas veces a nosotros los seres humanos a permitir que Satanás empiece a obrar en nuestro ser, cuando nosotros creemos que lo hemos alcanzado todo. Vamos a mirar un par de ejemplos que quizá me ayuden a mostrar un poco más claro esta idea. Mateo capítulo 16, versículo 19, 16, no, me equivoqué. Mateo 17, versículos 16 y 19. Dice, esta es la historia de un joven lunático que si ustedes lo miran por allí, dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? A ver, la situación se presenta es que había un pelado que dice allí que era lunático, se estaba poseído por unos espíritus inmundos. Entonces se lo presentaron, el padre vino y se lo presentó a los discípulos del Señor. ¿Qué les había dicho el Señor tiempo atrás a los apóstoles, a sus discípulos? Les había dicho que cuando ellos pusieran las manos sobre los enfermos, sanarían, echarían fuera demonios en el nombre del Señor. Y ellos se la creyeron que eso ya era suficiente. Ellos creyeron que habían llegado ya al nivel. Su confianza se había desbordado y dijeron, no, esto ya es pan comido, no es sino decir, en el nombre de Dios salgan espíritus acá. Sin embargo, le presentaron a este lunático y resulta que el lunático ni se le salieron los espíritus, sino antes se le burló, fue de los apóstoles y todo. Se lo llevaron al Señor y el Señor llegó y lo sanó. Pues el Señor les dice allí, hipócritas, ¿cómo es posible? Voy a tener que estar todo el tiempo con ustedes. Y los apóstoles entonces le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Y ahí hay una explicación acerca de eso. Esto me lleva a pensar justamente en eso. Ellos, los apóstoles, ellos pensaron que ya lo habían logrado todo. Digo, no, ya estamos con el maestro, él ya nos dio permiso, ya podemos hacer lo que queramos. Es decir, la confianza de ellos se llegó a un punto tal en que dijeron, ya no es no poner las manos, no, ya está, luego se acabó el problema. Esto les demostró a ellos que no, que resulta que ellos no habían alcanzado aún el nivel que se requería. Y esto pasa muchas veces con las personas, sobre todo cuando estamos dentro de la iglesia. Creernos en que ya lo hemos alcanzado todo. Muchas veces una persona que lleva 30, 40 años dice, no, yo ya tengo tanto tiempo en el evangelio, yo ya no voy a caer. Esa es la autoconfianza que el ser humano tiene y no se da cuenta que esa confianza lo puede llevar a hacerse caer. Una persona que sirve dentro de la iglesia, que es un líder, que trabaja, una persona que dice, no, pero si es que yo oro todos los días, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y oro. Eso sabe que me está generando a mí una confianza como la generó allá los apóstoles. No, yo ya estoy allá casi a la altura de Dios, yo ya puedo hacer estas cosas, a mí no me va a tocar Satanás.
Esa confianza hace que descuide lo que es realmente mi salvación. Los apóstoles pensaron que ya lo tenían todo, que ya con que Jesús les había dado el mando de aquella situación y de que ellos ya podían echar demonios, que ya era suficiente y que lo habían alcanzado todo. Esto les demostró que no, que todavía hay mucho camino. Y eso se repite con nosotros. No porque nosotros oremos todos los días, no porque nosotros busquemos, leamos la palabra todos los días, quiere decir que lo hemos alcanzado todos. Tenemos que mantener la humildad de saber que siempre hay algo que nos falta. Aún hay un paso que dar, aún hay escalón que subir. No podemos llegar a un límite de pensar de que lo hemos alcanzado todo. Como le digo, eso fue lo que les dijo Satanás a Adán y Eva. Tranquilos, ustedes pueden llegar a la altura. Y ellos se sintieron relajados que podían llegar a la altura de Dios. La autoconfianza es peligrosa cuando es mal administrada. Lucas capítulo 22, versículo 33. Esto habla justamente de Pedro. Cuando él lo negó. Dice, él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. El Señor le dice a Pedro, mire que Pedro se sintió, no, yo ya he andado con el Señor, tengo aquí experiencia, he trabajado con Él, he visto hacer sus milagros y esto, aquello. Él se sintió ya que lo había conseguido todo, que tenía la suficiente fuerza para enfrentar. Y el Señor lo baja de la nube y le dice, Pedro, tú me vas a negar. Tú me vas a negar esta noche. Y él le dice allí, mire la respuesta que le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Qué confianza la que se tuvo en ese momento Pedro, ¿no? Le dice, no, es que, ¿cómo cree que lo voy a demandar si yo ya, vea, me siento, vea, el mejor apóstol tuyo? Me siento lleno de ti, vea, voy a la cárcel, voy a la muerte contigo si es posible. Eso es sentirse uno que lo ha alcanzado todo, que ya no tiene más que caminar y que está lleno de todo. Mejor dicho, el espíritu se le está saliendo ya con sus alas y todo. Y qué terrible después, ¿no? Cuando a la siguiente esquina se lo encuentran y el hombre lo está negando, diciéndole que ni siquiera lo conoce. Grave llegar a ese punto. Por eso la autoconfianza es peligrosa. No nos sintamos capaces o que lo hemos alcanzado. No porque usted sirva en la iglesia, no porque usted sea un líder, no porque usted lleve 30 años en el evangelio, no porque usted haga cosas misericordiosas con todos los demás, quiere decir que lo ha alcanzado todo. Es buenas esas cosas y hablan muy bien de un cristiano, pero que eso no lo lleve a relajarse y a sentir que lo ha alcanzado todo. La humildad ante la presencia de Dios es lo más importante que uno debe tener. Saber que siempre yo dependo de Dios y que siempre tendré algo por conquistar. La autoconfianza es algo que puede matar lo que yo he hecho durante mi vida como cristiano. Mucho ojo con esa situación. Otro puntico que también puede en determinado momento hacer que mi relación con el Señor se pierda, y es el temor del hombre. Aquí puse el temor, pero realmente, como yo lo he mencionado algunas veces, es más el miedo, no el temor, porque el temor, cuando uno mira el temor o reflexiona sobre el temor es bueno. De hecho, la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque el temor es cuando yo razono las cosas y actúo bajo ese razonamiento. O sea, yo razono las consecuencias que puede tener alguna situación y actúo conforme a esa situación se va a dar. Entonces el temor es bueno desde ese punto de vista porque yo estoy razonando y estoy calculando. Por eso él dice que la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, yo conozco a Jehová, yo conozco las cosas del Señor y bajo ese temor entonces yo actúo. Pero es una cosa razonada, muy distinta al miedo. Que el miedo es me lleva a actuar sin yo razonar, sin yo pensar. Yo actúo por instinto y después es que razono. Muestra a ver qué era lo que debía de haber hecho. Entonces el miedo es muy distinto. Y aquí puse temor, pero realmente es el miedo. El miedo que siente a veces el hombre de hacer algunas cosas es la que hace increíblemente que nos aleje de la presencia de Dios. Les voy a mostrar algunos aspectos donde hubieron personajes que justamente perdieron la comunión que en Dios, o se alejaron de Dios, o perdieron la cobertura de Dios, así sea temporalmente, solamente por ese miedo que en algún momento experimentaron. La primera de Reyes capítulo 19, versículos 2 y 3, está hablando justamente de Elías.
Recordemos que Elías, cuando pasa este pasaje, él había desafiado a todos los magos que tenía Jezabel, que adoraban a un dios que era Baal. Entonces todos esos sacerdotes entregados a Baal que tenían ahí en el reino, lo desafiaron un día, y es cuando Elías se junta y les dice, bueno, hagamos aquí una pruebita, pongamos aquí un sacrificio, y el Dios que venga y queme ese sacrificio, pues ese será el verdadero Dios. ¿Recuerdan? Hizo la apuesta, y estuvieron allí los sacerdotes de Baal todo el día gritando y haciendo, y nada, no pasó absolutamente nada. Cuando llegó el momento de Elías, pues él simplemente dice, échenle agüita a esta vaina, pongan harta agua para que no va a pasar. Y dice, Señor, aquí está el sacrificio, y dice que cayó un rayo y dice, quemó todo, hasta las piedras que estaban al lado, dice que las incineró totalmente. Viendo eso, Elías hace matar a más de 600 sacerdotes entregados a Baal. Cuando se entera Jezabel, que era la reina de ese pueblo, el pueblo filisteo en ese momento, cuando se entera ella, es lo que estaba hablando aquí en este pasaje. Leámoslo. Dice, entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, mira lo que le dice, cogió un mensajero y le dijo, hágame un favor, llévele esta razón. Él le dice, te voy a matar, como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Y entonces dice, cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba. A ver, acababa de Elías de hacer un acto prodigioso. Algo que estaba fuera de cualquier cosa, de cualquier ley humana. Un milagro, realmente un milagro. Cogió a 600 profetas, sacerdotes estos de Baal, y los hizo, vea, cortarles la cabeza ahí. Y sin embargo se para una mujer allí en ese momento y le dice, mire, Elías, así como usted mató a esos, mañana a esta hora, si yo no lo he matado, mire, que muera yo, prácticamente. Y ahí mismo Elías, cuando escucha a esta mujer, cuando le manda ese mensaje, salió, fue corriendo. Dijo que dejó a su escudero por ahí en un pueblo, y él se fue hacia Beerseba, y después vamos a encontrar la historia, está por ahí metido, está debajo de un árbol, hasta los animales son los que vienen a darle comer, y el hombre huyendo, escondido, apartado. ¿Sabe qué? El miedo. Miedo tuvo a la amenaza de una mujer, a lo que podía hacer una mujer. Eso nos aleja de la presencia de Dios. Mire que Dios acababa de hacer algo por él, y algo grandísimo. Uno podría decir, pero ¿qué? Si es que la fe de él es tan grande, ¿cómo es posible que el hombre que hacía unas horas era un valientote, así se levantó y desafió todos esos? Eran 600 profetas peleando contra él, los desafía a todos, y ahora de repente se para una mujer y él sale corriendo. El miedo nos aleja incluso de tener la fe puesta en el Señor. El miedo, como en el caso de Elías en esta situación, hizo que él perdiera totalmente su fe. Si él se levanta y dice, no, pero un momento, se acaba de hacer un milagro el Señor a través de mí, ¿por qué no va a librarme de la muerte, o no va a librarme de esta situación? Sin embargo, sintió miedo y huyó. El miedo pone interferencia entre las bendiciones de Dios y lo que yo quiero alcanzar. Por eso el miedo es peligroso en muchas situaciones. Miremos otra. Números capítulo 13. Y le contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Esto está hablando cuando el pueblo de Israel llega junto a la tierra que el Señor les había prometido. Él les dijo, yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y los llevó. Josué llega aquí al punto que les dice, bueno, ya llegamos al lugar, vayan y miren a ver cómo está la situación. Y se van y miran y encuentran unos tipos así de grandes, inmensos, una cantidad que dicen que no la podían ni contar. Ciudades fortificadas, una ciudad fortificada. Yo, no, ¿qué vamos a alcanzar esto? ¿Qué vamos a ir a pelear por allá? No, era una promesa de Dios. Les había dicho, yo les voy a dar la tierra prometida. ¿Qué sintieron ellos? El miedo. Y ese miedo hizo una separación entre Dios y el hombre. Hubieron allí un par de valientes, entre ellos Josué, que pudo conquistar la tierra después.
Pero el miedo fue lo que puso a estos hombres en contra de lo que ya el Señor les había entregado. El miedo nos aleja de Dios y nos aleja de conquistar las bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso el miedo no es buen consejero. No es buen consejero para un cristiano. Cristiano que siente miedo ante las adversidades, ante el mañana, ante el futuro, ante cualquier cosa. Ese no es un cristiano verdadero, porque el miedo hace que la presencia de Dios se quite de su lado. Lucas 22:54. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes y Pedro lo siguió desde lejos. Nuevamente Pedro. ¿Recuerdan que Pedro lo que le había dicho al Señor? No, Señor, es que mire, yo ya estoy casi como usted. Que me lleven a la guillotina, que me cuelguen allá, me maten, yo estoy contigo. Sin embargo, mire, aquí cuando ya después que han arrestado al Señor, ¿qué es lo que dice? Pedro lo siguió desde lejos, ni siquiera se acercó. ¿Usted cree que tenía Pedro en ese momento? Miedo. Y es más, pasado este pasaje, si ustedes lo miran ahí, enseguida aparece una mujer y le dice, usted me pareció que usted era como que un compañerito de esos. Y el hombre que dice, yo, jamás ni lo conozco, ni sé quién será ese señor. Dese cuenta. ¿Qué cree que sintió Pedro? Miedo de saber lo que le iba a pierna arriba, miedo de saber que lo podían crucificar igual que al Señor Jesús, lo que le estaban haciendo. ¿Qué puso el diablo de separación entre Dios y Pedro? Miedo. Por eso el miedo no es buen consejero. El miedo es algo que el ser humano y como cristiano debemos desechar. Hay miedo, mire, hay miedo. Mucha gente tiene palabra bonita para enseñar, para decir, y le da miedo enfrentarse a un público. No quieren hablarle a la gente, teniendo palabra. Hay gente que teniendo una hermosa voz para cantar, le da miedo ir a cantar. Hay gente que teniendo un ministerio grande y hermoso le da miedo salir a evangelizar. El miedo hace que nosotros no conquistemos muchas de nuestras bendiciones. El miedo pone separación entre lo que es Dios y lo que es un cristiano. Por eso el miedo no es buen consejero, ni es algo que un cristiano debe experimentar. Cuando yo estoy cobijado bajo la sombra de Dios, cuando yo voy de la mano de Dios, yo tengo que ir como un guerrero fuerte y valiente a la batalla, sabiendo que soy vencedor. El miedo no está hecho para los valientes, es de los perdedores. Por eso el miedo es algo que me aleja de Dios. Miremos otro puntico, creo que es el último que vamos a mirar. La compañía equivocada, y esto sí que es grave también en muchos aspectos, porque esto sí que nos suele alejar de Dios. Y a mucha gente se ha alejado de Dios, es por culpa de esas compañías equivocadas. Jueces capítulo 14, y nuevamente vamos a hablar de Sansón. Dice, descendió Sansón a Tinab y vio en Tinab a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Tinab una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que la toméis por mujer. Yo les voy a recomendar, lean este pasaje. Es bien simpático, hasta para leerlo. La hermana Edison el martes pasado decía que hay partes en la Biblia que cuando uno las mira, si las mira uno son hasta graciosas. Esta también es una de esas partes graciosas. Si ustedes van y miran esto, es simpática la ocasión como ocurre allí. Va a Sansón a esta ciudad de Tinab y encuentra y ve a una mujer hermosísima allí que es filistea, pero que el Señor le había dicho desde un principio. Y lo que siempre buscó con el pueblo de Israel. No se junten con pueblos ajenos. No se junten allá, no se mezclen con otras personas. Él quería que el pueblo de Israel siempre se mantuviera. Sin embargo, lo que hace aquí Sansón va y se enamoró de esta mujer. Y enseguida viene una serie de cosas por allí. La van a ver que son bastante simpáticas lo que le pasa a Sansón justamente con esta mujer. Finalmente, el caso termina en que la mujer que él decidió que iba a ser su esposa, de la que se había enamorado, resulta que hasta la perdió porque se la quitó un compañero, o le dijeron, eso es la que cogió un compañero de él. Ni siquiera la mujer por la cual había luchado la pudo tener desde ese momento, porque era algo que Dios no había permitido.
Sin embargo, él, obstinado, después se enamora de otra filistea, que es Jezabel. Perdón, ya metí una persona que no es, que es Dalila. Y Dalila es justamente la que lo lleva a la perdición. ¿Cómo termina Sansón? Termina hecho un guiñapo. Le arrancaron los ojos, terminó siendo un esclavo. Y al final murió con un poco de filisteos aplastado en un templo filisteo justamente. Ese fue el final de Sansón, un hombre que había sido escogido por Dios para una actividad grande, que le había entregado un superpoder como un superhéroe de los de Marvel de hoy en día. Un superpoder le había entregado más que cualquier otro ser. Era un hombre escogido y termina en esta forma solamente porque decidió meterse con las personas que no eran. Mujeres que él nunca debió de haber visitado, que nunca de haber tenido, lo llevaron a la perdición. Las compañías son peligrosas. Hay que saber seleccionar cuáles son las compañías. Eso se sigue dando hoy en día muchas veces. Allí la misma palabra del Señor nos insta a no hacer yugo desigual con ciertas personas. Uno como cristiano siempre tiene que mirar que la pareja que va a elegir ojalá sea dentro de su pueblo. Porque si no va a llegar, mire lo de Sansón. Y muchas parejas han terminado justamente por eso, por no haber seleccionado la persona correcta. Y lo mismo en los negocios, no se unan en yugo desigual con una persona que no es. Hay personas que viven para el mundo y que uno no se puede juntar con esas. Esas malas compañías son peligrosas y son malísimas. Lucas capítulo 22, versículos 54 y 55, nuevamente hablamos de Pedro. Dice: los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes, y Pedro lo seguía desde lejos. Allí en medio del patio del palacio habían encendido una fogata, y se sentaron alrededor de ello. Pedro también se sentó con ellos. Mira esta situación que está pasando allá. Yo no sé si ustedes alguna vez lo han pensado así. Resulta que en un principio Pedro dijo: no, yo muero por ti, Señor, y esto y aquello. Resulta que cuando llegó el momento él se echó para atrás y ya recuerden, hasta lo negó. Dijo: no, este ni lo conozco. La situación que está pasando allí es que arrestan a Jesús, lo llevan, lo están allí martirizando, y dice que allí los escarnecedores, o sea, esos que estaban en contra del Señor, dice, hicieron fogata y encendieron, yo creo que hicieron hasta fiesta y aquello. Y es chistoso ver que, hombre, el que estaba con Jesús, el que había estado hace un ratito con Jesús, dice, vino y se sentó con ellos. O sea, yo creo que también empezó a echar fiesta y porras y todo lo que fuera, y ahí a calentarse y esto. Hombre, esa era la compañía que él necesitaba en ese momento. ¿Cómo es que Pedro se sienta en medio con los escarnecedores, con los que estaban atacando al Señor Jesús? ¿Esa era la compañía perfecta para Pedro en ese momento? Terrible, ¿no? Terrible. Que una persona que esté después que en los caminos, y eso le pasa a mucho ser humano hoy, que está en los caminos de Dios, un día resulte sentado es con los pecadores. Sentada a la fogata, allí dice, en medio de ellos, sentado, echando canción seguramente y echando burras. ¿Cómo así? ¿Dónde está entonces el verdadero cristiano? Y eso, ya le digo, le pasa a muchos cristianos hoy en día. Si usted se junta con un grupo de personas que no están en su nivel de espiritualidad, usted va a resultar untado con esa gente. Si usted se sienta con un grupo de borrachos, va a terminar siendo un borracho. Si usted se sienta con un grupo de personas libertinas, usted va a terminar siendo un libertino. Si usted se sienta con un grupo de personas donde se dicen palabras oeces, palabras graves, donde no hay sino rebelión, donde no hay sino amarguras, usted va a terminar siendo una persona de esas. No haga las de Pedro, no se siente con ellos, uno no se puede ir a sentar con los escarnecedores. Por eso es muy importante elegir la compañía, con quién yo estoy, a dónde me voy a meter. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33 hay un consejo muy bonito y que uno lo debe tener en cuenta. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este es un caso que siempre se ha dado y que uno lo tiene que tener muy, pero muy en cuenta. Las malas compañías son las que muchas veces nos desvían de los verdaderos propósitos de Dios. Y esos que son amigos a veces no son tan amigos como uno cree.
Hace unos días, en uno de estos días festivos, en una de las cadenas de aquí de televisión estaban dando un programa, yo creo que alguno de ustedes tal vez lo vio, y mm, el programa trataba, era de las personas que viven en la calle, que no tienen un hogar, los que son indigentes, no sé en otros países cómo los llaman, pero esas personas que no tienen un lugar, sino que andan por las calles y andan mal vestidos, obviamente pues nunca se bañan prácticamente ni nada. El programa de esa noche trataba, era acerca de las relaciones sexuales de ellos. ¿Cómo ellos mantenían una relación sexual o cómo se hacía, digamos, pues obviamente, pues ya sabemos cómo lo van a hacer, ¿no? Pero digamos, si habría alguna forma que ellos seguían. Y yo quedé sorprendido de conocer que incluso hasta en esos lugares hay que pagar lugares donde se puede tener relaciones sexuales entre ellos. Eh, Ahí dijeron incluso, creo que alguno mencionó el precio, si no estoy mal, fueron como 2.000 pesos aquí en Colombia, que eso sería como medio dólar. Ellos alquilan como medio eso, mm, digamos cambuches que ellos hacen por las calles, a través de los sitios donde van las aguas negras, hay como cavernas que se hacen, ahí ellos van haciendo como cuarticos donde viven y yo me quedé sorprendido, lo rentan para entre ellos, lo rentan para que puedan tener sus relaciones sexuales allá y demás. Hablaban con una mujer que se prestaba a eso y que ella le servía a todo ese tipo de personas y ella se vendía, pues era una prostituta en medio de ese grupo. Le preguntaron a ella, que es al punto en que voy, cómo era que había llegado a ese punto, cómo había caído hasta ese lugar, ¿no? Llegar a prostituirse y en esa forma, digamos, en la forma más baja que uno de pronto pueda conocer. Y la señora o muchacha, no sé, porque ella ya todavía demacrada y todo esto, ya tantos años en ese tipo de vicio y drogas, ella lo que dijo esa vez, dijo, mire, no sé cómo fue esto, dijo, pero yo comencé hace muchos años, en mis épocas de estudiante, dijo, una amiga, oye, y eso es lo que quiero hacer reflexionar, una amiga me incitó a probar droga en ese tiempo. No recuerdo si fue un bazuco, lo que haya sido, la invitó y probó droga, siendo una jovencita. Dijo, eso me gustó. Dijo, y después lo seguimos haciendo. Hasta que llegó un momento, dijo, en que empecé a depender de eso. Ya salí de casa, ya empecé a dejar mis cosas, empecé a prostituirme y he llegado a este punto tan, digamos, casi que el punto final que puede llegar una persona, ¿no? Llegar a esos extremos. Pero lo que yo quiero hacer reflexionar es como ella comienza diciendo, una amiga me invitó. Y esos son los amigos que muchas veces acompañan al ser humano. Si usted mira a un borracho le va a decir, un amigo me invitó a una fiesta. Si una persona es drogadita, el grupo de amigos nos reúne, los amigos nos reuníamos y allí comenzaron. Las personas que empiezan a ser infieles dentro con sus parejas o esto, es que una amiga o un amigo me invitó a esto, me llevó a esto. Mire que las compañías son tan peligrosas dentro de la vida. Uno tiene que tener sabiduría y madurez de elegir a la persona que está cerca. A esos que llamamos muchas veces amigos, esos son los más peligrosos, porque ellos son los que nos pueden llevar a realizar cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y esas compañías, eso me pueden alejar de lo que es de la presencia de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas situaciones y saber quién está de nuestro lado. Porque esas personas muchas veces nos arrastran a caminos que no son ciertos. Aleluya. Bien. Quiero terminar ya en esta noche con un salmo que para mí es bastante importante y que lo dejemos ya como reflexión. Dice, solo una cosa he pedido al Señor y solo una cosa deseo. Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Muchas personas pueden tomar esto textualmente y no solamente textualmente, porque cuando dice, no, pero es que yo no me la voy a pasar todo el día en el templo ni todos los días allá en la iglesia porque yo tengo que trabajar, yo tengo que mantener mi familia, yo tengo que hacer esto, yo tengo que estudiar. Yo estoy de acuerdo, no tomarlo textualmente, pero yo pienso que esto sí lo habla
a nivel espiritual. Que esté yo en tu presencia, Señor, todos los días de mi vida. ¿Y qué es estar en la presencia de Dios? Estar meditando cosas buenas en el Señor. Estar llenándome de palabra a diario. No descuidar mis lecturas de la palabra. No escuchar estas enseñanzas. Estar meditando a diario. No meditar en lo que yo voy a hacer el fin de semana con mis amigos, en la fiesta que viene, en esto. Estar meditando en el Señor. Cuando dice, anhelo una cosa, estar en el templo del Señor, es eso. Cuando yo estoy en la presencia de Dios todos los días y a toda hora, estas cosas que acabo de mencionar no deberían ocurrir dentro de mí. Estas cosas pasan solamente es cuando yo me alejo de Dios. Cuando yo empiezo a alejarme, la cobertura de Dios desaparece. Y estas cosas que acabo de mencionar son justamente las que me alejan de esa cobertura. Anhelemos estar en la presencia de Dios, día y noche. Y estar en la presencia de Dios es meditar en su palabra. Buscar el momento en que yo pueda una palabra de oración, una palabra de fe, buscar una enseñanza, tener una lectura de la palabra, hacer una obra de misericordia. Eso es lo que me acerca a Dios. Esas son las cosas las que me llevan a Dios. Y cosas como las que mencioné a través del programa son las que me alejan de Dios. La autoconfianza, el miedo, las malas compañías. Y agréguele usted otras tantas. La fatiga de la vida, la pereza. Todas esas cosas me alejan de la presencia de Dios. El llamado esta noche es justamente a eso. No perdamos la comunión con el Señor. Como le dijo Moisés, Señor, yo no me moveré si tu presencia va conmigo. Como lo dijo David, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. No apartes tu mano de mí. Y esa debería ser la palabra que cada día nosotros, tú y yo como cristianos, deberíamos de decirle al Señor. Señor, no apartes tu Santo Espíritu de mí. Gloria a Dios. No perdamos nunca la mirada, ni perdamos, digamos, cuál es nuestra meta. No perdamos cuál es nuestro punto final. Nuestro punto final es el Señor. Como les dije en un comienzo, este mundo lo vamos a pasar bien o mal, regular, como sea. Así la pasemos mal, no importa. Este mundo total se va, se acaba. En 30, 40, 50, 100 años, se acaba. Pero lo importante es lo que viene. Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. ¿Cómo vamos a vivir allá? Por eso es importante hacer camino hoy para lo que vamos a vivir después de la muerte. Y el mejor camino es justamente lo que el Señor Jesús nos ofrece, una patria celestial. La invitación entonces es para que nos acerquemos a Él, que no permitamos que nada nos separe, que seamos sabios al momento de tomar decisiones, que tengamos la madurez perfecta para saber qué es lo que nos conviene y qué me acerca a Dios, y no anhelar las cosas que me alejan de Dios, que esas no tienen provecho. Démosle gracias al Señor en esta noche. Padre Santo, te damos gracias, mi Señor, por haber estado con nosotros. Gracias por tu palabra, mi Señor, y rogamos para que tú nos ayudes, Padre bendito, a hacer la realidad. Fortaléceme cada día en ti, mi Señor. Que mi alma anhele de tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor, yo lo sienta sobre mí. Que tu mano no se aparte, Dios mío, y que tu luz sea mi guía de cada día. Señor, ayúdame a vivir en tu presencia. No anhelo más, mi Jesús. En el nombre tuyo, amén, amén. Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que nos acompañaron en esta noche y a quienes seguramente van a ver nuestra enseñanza después. Dios les bendiga y les ayude a encontrar el camino correcto hacia el Señor. Hasta una próxima. Hasta siempre. Bendiciones para todos.